nosotros tenemos directamente nuestro proceso de animación, tenemos que identificar dos elementos. Déjenme cambiar la ventana. Ok. Dentro de la animación vamos a tener que existen diferentes tipos dependiendo de lo que queramos hacer y cómo lo queramos trabajar. Ok. Para eso nosotros necesitamos identificar en qué estamos trabajando. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo animación tradicional, a lo que tiene que ver con animación para producción de cinematografía, nosotros necesitamos que nuestro personaje, pues sí avance de tal forma en que si lo vamos teniendo aquí, se vea cómo va avanzando de fuera de escena a fuera de escena, dependiendo de qué es lo que está haciendo. En el cual nosotros tenemos la identificación de que nuestro personaje se desplaza por el mundo. Por lo general, nosotros tenemos un apartado que se llama Gizmo. El Gizmo tiene que ver con lo que nosotros tenemos, por así decirlo, con el centro de nuestro objeto. Ok. Cuando nosotros tenemos un objeto, un personaje o lo que sea, nosotros vamos a tener su punto de anclaje. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué pasa cuando tenemos diferentes dibujos? Pues todos los diferentes dibujos tienen un diferente punto de anclaje. Esto quiere decir que cuando yo muevo esta flechita que está aquí, o este elemento que se encuentra aquí, este es mi punto de anclaje. Y yo lo puedo poner, asignar o modificar donde yo guste, al igual que en After Effects. Y eso lo que va a hacer, ya lo hemos visto en el otro software, es que va a identificar o interpretar dónde está el centro de mi origen y a partir de ahí dónde se rota, dónde se mueve o dónde se trabaja. Ok. Cuando nosotros estamos teniendo diferentes animaciones, nosotros las podemos hacer en base a qué es lo que tiene que hacer el personaje, cómo se tiene que distribuir, cómo se tiene que mover y cómo se tiene que actuar. Pero supongamos que vamos a trabajar para videojuegos. ¿A alguno de ustedes les gustan los videojuegos o ha jugado algún videojuego? Sí, profe. Ok. Dentro de ese apartado, lo que se hace es similar a lo que vamos a hacer con ustedes. Ya identificamos cuando nosotros movemos un personaje en diferentes frames. Estoy aquí. Cada una de estas secuencias o cada una de estas animaciones va teniendo su diferente gizmo para poder moverlo, colocarlo, editarlo y demás. Pero si nos fijamos, pasa algo curioso. Aunque yo tengo diferentes animaciones, la estructura del gizmo parece ser la misma. Tiene que ver con el apartado de que estoy trabajando dentro de solo un proceso de animación. Okay. Voy a hacer un cuadro en blanco. Voy a dibujar. Y ahora sí, tengo, por ejemplo, de aquí a aquí, que son diferentes. Eso quiere decir que este sí lo estoy haciendo de forma que
cada gizmo sea independiente. Cuando por lo general nosotros vamos avanzando en la animación, que no vamos generando elementos independientes o en blanco presionando este botón, lo que pasa es que nos genera un conjunto de animaciones o de imágenes que el software interpreta que van a tener el mismo gizmo o el centro de donde estamos trabajando. Cuando es para videojuegos, por ejemplo, a nosotros nos piden que nuestro personaje lo tengamos siempre en el mismo gizmo. Quiere decir que sea su punto de anclaje. Siempre en el mismo lugar. ¿Esto para qué nos sirve o qué es lo que nos va a facilitar el proceso de trabajo? Cuando el punto de anclaje, voy a eliminar estos, lo ponemos, digamos, lo voy a basar en este, lo pondremos, por ejemplo, aquí, o incluso puede estar acá, no importa. Yo me tengo que asegurar e identificar dónde es que está este gizmo o esta estructura. ¿Dónde está? Sobre esto, no. Podemos poner nosotros rectángulos, cuadrículas, perdón, o guías. Y aquí pudiéramos identificar directamente dónde estaría a lo mejor el guisto, ¿no? Por cuestiones prácticas lo voy a recorrer un poco para acá. Entonces tengo que identificar dónde es que está dicho guisto, ¿no? Puedo hacer una nueva capa simplemente para identificar dónde va a estar el mismo. Nótese que cuando me salgo de la imagen o demás, esta se mueve, mi gizmo se vuelve a poner en el centro, no importa, lo podemos dejar aquí o lo podemos dejar acá, donde nosotros queramos. Por lo general nos piden más que sea en este apartado inferior del dibujo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que este va a ser el centro de mi gizmo. Ahora, cada elemento que yo trabaje, incluso ahí ya puedo quitar la retícula, voy a buscar que si este lo recorro aquí en la parte inferior, lo voy a acercar un poco más, este en el centro del gizmo. Y esto lo que va a hacer es que todo mi proceso de animación o toda mi estructura de la animación va a estar en el mismo espacio, con la misma funcionalidad del gizmo. No importa que este se resete, tenemos que la parte inferior de mi dibujo o de mi aspecto tiene que ver con ese gizmo. Ok, ¿por qué consideran que para videojuegos, o por qué consideraríamos que para videojuegos es tener un centro del gizmo de manera funcional, cuando en animación tradicional, por así decirlo, nosotros no necesitamos centrar el gizmo, sino que necesitamos que tenga un desplazamiento por la escena? ¿Por qué consideran?
correcto? ¿Alguien más? Ok. Dentro de lo que tiene que ver con animación, cuando nosotros estamos realizando la animación, nosotros estamos teniendo el desplazamiento o el movimiento porque nosotros lo estamos animando. Entonces, es un self-animation. ¿Sí? Ok. Cuando nosotros estamos utilizando o haciendo arte para videojuegos, nosotros necesitamos que el motor sea el que haga la animación. Entonces es una animación dirigida. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que mediante líneas de código o expresiones, lo que se tiene que hacer es indicar que mi personaje, aunque ya se encuentra animado o en movimiento, ya tengo todos mis dibujos, todas mis estructuras, pero tienen el gizmo en el mismo punto. Eso quiere decir que por código yo le voy a decir que cada que presiono la flecha hacia adelante, se tiene que mover. Cada que presiono la flecha hacia arriba, tiene que saltar. Y así sucesivamente. Entonces se entrega el proceso de la animación conforme a lo que se está desarrollando de manera independiente. Eso quiere decir que dentro de nuestro proceso de la animación, nosotros no estamos animando como tal y esto lo vuelve un poco más complejo. ¿A qué me refiero con esto? Dentro del proceso de la animación, nosotros estamos acostumbrados a calcular, por ejemplo, la trayectoria y el movimiento de lo que va a tener nuestra pelota o nuestro personaje o lo que tengamos que realizar de esta forma. Pero lo que es para videojuegos, nosotros lo tenemos que hacer dentro del espacio centrado de nuestro gizmo. Esto quiere decir que si hacemos la misma animación de la pelota en esta interacción, aquí lo que va a pasar es esto. Y vamos a tener la pelota aquí. Y toda la animación va a ir dependiendo de esta estructura y de igual manera se va a ir haciendo el mismo proceso de animación, pero de manera lineal. Y esta animación es exacta y completamente la misma que esta. La diferencia es que lo que nosotros vamos a hacer o lo que se hace en programación es que nuestra pelota no tiene identificado hacia dónde va a correr. Aquí sí sabemos que va hacia la derecha. Acá no sabemos si va hacia la derecha, si va hacia enfrente, si va hacia atrás, si va hacia la izquierda, si va en diagonal.
y todos los aspectos de movimiento posibles y programables. Entonces lo dejamos así. Esto vuelve un poco conflictivo el proceso de identificación de cómo es que lo estamos animando, pero pues con cuestiones de práctica y trabajo vamos a ir identificando cómo es que esto se soluciona. Ahora, lo que estamos haciendo nosotros es algo similar, en el cual ya lo tenemos dentro de este espectro de movimiento y ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a pasar a esta estructura, donde el gizmo está centrado y nuestra animación va a estar corriendo en base al centro del gizmo y nosotros la vamos a animar de manera posterior. ¿Alguna duda? Ok. Si pueden empezar a constatar el proceso de la animación y déjenme les muestro un ejemplo para ello. Este personaje, este es para un juego de peleas en el cual toda la animación está centrada en base al gizmo que está en este apartado de aquí y todas las interacciones o animaciones están explícitas o de manera independiente y lo que hacen es que se van activando conforme se van presionando los botones del control. Una vez que se van presionando, se van activando, pero si nos fijamos, todo está dentro del mismo gizmo, ya que el recorrido que nosotros vamos a tener a lo mejor en el juego, lo íbamos a ir definiendo conforme a las palancas y a partir de ahí se va a ir desarrollando el proceso del personaje. De esta forma nosotros vamos a ir teniendo animaciones centradas y de manera posterior se van a mover conforme nosotros estemos avanzando o retrocediendo a nuestro personaje, pero todas están centradas, como en estos ejemplos, en base a su gizmo. Ya nada más es repetir la estructura de los procesos de los 12 principios de la animación, como lo estamos viendo en pantalla, en el cual seguimos teniendo todo el cálculo, el movimiento y demás, pero con esa pequeña diferencia, que no va recorriendo un proceso, sino que se queda dentro del mismo gizmo. Ya todo lo demás, pues son efectos, movimientos, ediciones, pero todo se encuentra dentro de un solo apartado. Aquí tenemos un personaje que sí avanza un poquito, pero pues el centro del gizmo de todos modos lo vamos a tener en el apartado donde tiene su pie, que es en esta parte de acá. Lo mismo con este personaje, en el cual vamos teniendo una animación en base a frames, keyframes e in-betweens, y el centro del mismo se encuentra acá. Aquí vamos a tener todo el proceso de animación y cómo es que se va viendo la estructura.
¿Alguna duda? Ok, terminen de realizar quienes ya tienen su animación más avanzada ya en color, poniéndolo dentro del apartado del gizmo, y los demás todavía tienen tiempo, vayan haciendo ya sea su clean o incorporando color. ¿Vale?